El sol se desvanecía tras el horizonte, dejando un cielo teñido de tonos anaranjados y morados que parecían desangrarse sobre la autopista. El rugido de los motores resonaba como un trueno interminable, un coro ensordecedor de autos y camiones que cruzaban a toda velocidad por la carretera 47, una arteria de asfalto que conectaba la ciudad con los pueblos del interior. El aire estaba cargado de un olor acre a gasolina quemada, mezclado con el polvo seco que se levantaba del arcén. En medio de ese caos, un bulto pequeño y tembloroso yacía al borde del camino, casi invisible contra el pavimento agrietado. Era un cachorro, un mestizo de pelaje oscuro y sucio, con orejas caídas y un cuerpo tan frágil que parecía que el viento podría llevárselo. Sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban los faros de los vehículos que pasaban a centímetros de él, indiferentes a su existencia. El cachorro no tenía nombre, no aún. Sus patas temblaban mientras intentaba mantenerse erguido, su cuerpo encogido contra el suelo como si quisiera fundirse con él. Cada auto que pasaba era una ráfaga de viento y ruido que lo hacía estremecerse, un recordatorio de su vulnerabilidad. Había sido arrojado allí, tal vez desde una ventana, tal vez desde el maletero de un coche que ya se había perdido en la distancia. No entendía por qué, pero el instinto le decía que debía moverse, que quedarse quieto era rendirse. Sin embargo, el hambre lo debilitaba, y una herida en su pata trasera, aún fresca, le arrancaba pequeños gemidos cada vez que intentaba dar un paso. A unos metros, dentro de un viejo sedán azul, Clara conducía con la mirada fija en la carretera. La radio estaba apagada, y el único sonido en el coche era el zumbido del motor y el roce de sus manos inquietas contra el volante. Clara, de 28 años, tenía el cabello castaño recogido en una coleta desordenada, y sus ojos verdes reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. Era fotógrafa freelance, siempre en movimiento, siempre buscando la próxima historia que capturar con su lente. Pero esa noche, su mente estaba atrapada en otro lugar, una discusión reciente con su madre, un encargo fotográfico que no había salido bien, el peso de una vida que a veces sentía que no le pertenecía. El destello de los faros iluminó algo en el arcén, un movimiento rápido que captó su atención. Entrecerró los ojos, tratando de distinguir qué era. Al principio pensó que era un trapo, tal vez una bolsa de basura olvidada. Pero entonces lo vio, el cachorro, acurrucado, con sus ojos brillando como dos faros diminutos en la penumbra. Clara sintió un nudo en el estómago. No es mi problema, murmuró para sí misma, apretando el volante con más fuerza. No puedo detenerme por cada cosa que veo en la carretera. Pero su pie dudó sobre el acelerador, y el coche comenzó a reducir la velocidad casi sin que ella lo decidiera. El cachorro alzó la cabeza, como si hubiera sentido su mirada. Sus orejas se movieron levemente, y por un instante, sus ojos se encontraron con los de Clara a través del parabrisas. Había algo en esa mirada, una mezcla de miedo y desafío, que la golpeó como un puñetazo. «Maldita sea», susurró, golpeando el volante con la palma de la mano. No era de las que se involucraban. Había aprendido a mantener la distancia, a no cargar con los problemas de los demás. Pero ese cachorro no era los demás. Era un ser vivo, abandonado, al borde de la muerte. Clara giró el volante y detuvo el coche en el arcén, con las luces de emergencia parpadeando. El aire fresco de la noche la golpeó al abrir la puerta, trayendo consigo el olor a tierra seca y el eco lejano de los claxones. Bajó con cuidado, mirando a ambos lados de la autopista. Los autos seguían pasando, algunos tocando la bocina al verla parada allí, como si fuera una molestia. Se ajustó la chaqueta, una prenda gastada de cuero que había pertenecido a su padre, y avanzó hacia el cachorro. El pequeño animal la observó, inmóvil, con el cuerpo tenso. Sus costillas eran visibles bajo el pelaje apelmazado, y la herida en su pata brillaba bajo la luz de los faros. Clara se agachó lentamente, manteniendo la distancia. «Tranquilo, pequeño», dijo en voz baja, aunque no estaba segura de si hablaba con el cachorro o consigo misma. «No voy a hacerte daño». Extendió una mano, pero el cachorro retrocedió, arrastrándose torpemente sobre el asfalto. Su pata herida dejó un rastro de sangre, apenas visible en la penumbra. Clara sintió una punzada en el pecho. No era solo lástima, era algo más profundo, algo que le recordaba las veces que ella misma se había sentido abandonada, invisible. Sacudió la cabeza, intentando apartar esos pensamientos.
Vamos, pequeño, no puedes quedarte aquí, insistió, acercándose un poco más. El cachorro gruñó débilmente, un sonido que era más miedo que amenaza. Clara se detuvo, buscando en su mente qué hacer. No tenía experiencia con animales. Su vida era un caos de deadlines, facturas sin pagar y noches en vela editando fotos. ¿Cómo iba a encargarse de un cachorro? El rugido de un camión la sacó de sus pensamientos. El vehículo se acercaba a toda velocidad, sus faros iluminando el arcén como si fuera de día. Clara se quedó helada, viendo cómo el cachorro intentaba levantarse, sus patas temblando bajo el peso de su cuerpo. El camión estaba a segundos de pasar, y el viento que levantaba ya hacía ondear el pelaje del animal. No, gritó Clara, lanzándose hacia adelante sin pensar. Sus manos alcanzaron al cachorro justo cuando el camión pasó a centímetros de ellos, el aire caliente golpeándola con fuerza. El corazón le latía desbocado, y el cachorro, ahora en sus brazos, temblaba tanto que podía sentirlo contra su pecho. Por un momento, todo fue silencio. Clara se quedó allí, de rodillas en el arcén, con el cachorro apretado contra su chaqueta. Su respiración era agitada, y el olor a tierra y sangre le llenaba los pulmones. El animal no se resistía, pero sus ojos seguían fijos en ella, como si estuviera evaluándola. «¿Estás bien?», murmuró Clara, más para sí misma que para el cachorro. «¿Estás bien?». Pero no estaba segura de si era cierto. La pata del cachorro sangraba más ahora, y su cuerpo parecía más frágil de cerca. No sabía cuánto tiempo había estado allí, ni cuánto más podría resistir. Se puso de pie, mirando a su alrededor. La autopista seguía su ritmo implacable, los autos pasando sin detenerse, las luces cortando la oscuridad como cuchillos. Clara llevó al cachorro al coche y lo colocó con cuidado en el asiento del copiloto, envolviéndolo en una manta vieja que tenía en el maletero. El animal no protestó, solo se acurrucó, exhausto. Clara cerró la puerta y se apoyó en el coche, respirando hondo. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó en voz alta, pasando una mano por su cabello. No tenía un plan, no tenía idea de qué hacer con un cachorro herido. Pero tampoco podía dejarlo allí. Encendió el motor, pero antes de arrancar, miró al cachorro. Sus ojos estaban entrecerrados, pero aún brillaban, como si se aferrara a un hilo de esperanza. Clara sintió que algo en su interior se rompía, una barrera que había construido con años de decepciones y soledad. «No sé cómo voy a ayudarte», dijo, su voz suave pero firme, «pero no voy a dejarte solo». El cachorro alzó la cabeza ligeramente, como si entendiera. De pronto, un relámpago iluminó el cielo, seguido por el estruendo de un trueno. Las primeras gotas de lluvia golpearon el parabrisas, y en pocos segundos, la tormenta se desató, un diluvio que transformó la autopista en un borrón de luces y agua. Clara arrancó el coche, pero el cachorro, como si sintiera el cambio en el aire, se agitó en el asiento. Antes de que Clara pudiera reaccionar, el animal saltó de la manta y se lanzó hacia la puerta, arañándola con sus pequeñas patas. «Oye, tranquilo», exclamó Clara, intentando sujetarlo. Pero el cachorro, movido por un instinto que ella no podía entender, logró abrir la puerta entreabierta y salió disparado hacia el bosque que bordeaba la autopista. Clara frenó de golpe, el corazón en la garganta. La lluvia caía con furia, y la figura del cachorro se perdía entre los árboles, engullida por la oscuridad. Sin pensarlo, apagó el motor, agarró su chaqueta y corrió tras él, gritando su nombre, aunque aún no tenía uno. Los truenos retumbaban, y el bosque parecía un laberinto de sombras y ramas. ¿Lo encontraría antes de que fuera demasiado tarde? ¿O lo perdería para siempre en la tormenta? La lluvia caía como un velo implacable, transformando el bosque en un laberinto de sombras y sonidos. Clara corría entre los árboles, con la chaqueta empapada pegándose a su piel y el teléfono en la mano, cuya linterna apenas lograba perforar la oscuridad. El suelo, cubierto de hojas mojadas y ramas rotas, resbalaba bajo sus zapatillas, y cada paso era un riesgo. Los truenos retumbaban en el cielo, ahogando sus gritos. «Pequeño, ¿dónde estás?», llamó, su voz quebrándose por el esfuerzo y la desesperación. El cachorro, ese pequeño bulto de pelaje oscuro que había huido del coche, parecía haber sido tragado por la tormenta. Clara no entendía por qué había corrido, pero algo en los ojos del animal, esa mezcla de miedo y determinación,
la impulsaba a seguir adelante. El bosque olía a tierra húmeda y pino, un aroma que se mezclaba con el frío cortante de la lluvia. Las ramas bajas le arañaban los brazos, dejando marcas rojas que apenas notaba. Su respiración formaba nubes de vaho en el aire, y el corazón le latía con tanta fuerza que parecía querer salirse de su pecho. No era solo por el cachorro, era por lo que él representaba. Clara había pasado años construyendo muros, manteniendo a raya cualquier cosa que pudiera hacerla sentir vulnerable. Pero ese animal, abandonado y herido, había roto algo en ella. No podía dejarlo solo, no en esta noche, no en este lugar. Un gemido débil la detuvo en seco. Venía de un arbusto espinoso a pocos metros, donde las ramas se entrelazaban como una jaula natural. Clara se acercó, agachándose con cuidado, y dirigió la luz del teléfono hacia el suelo. Allí estaba él, acurrucado, con el pelaje pegado al cuerpo por el agua y la pata trasera temblando bajo el peso de su herida. Sus ojos brillaban, reflejando la linterna, y por un momento, Clara sintió que el cachorro no solo la veía, sino que la entendía. «Te encontré», susurró, aliviada, aunque el nudo en su estómago no desaparecía. El animal gruñó suavemente, pero no intentó huir esta vez. Estaba exhausto, al borde del colapso. Clara se quitó la chaqueta, ignorando el frío que le calaba los huesos, y la usó para envolver al cachorro con cuidado. Sus manos temblaban mientras lo levantaba, sintiendo lo ligero que era, como si estuviera hecho de plumas. «No te preocupes, pequeño, te voy a sacar de aquí», murmuró, aunque no estaba segura de cómo cumpliría esa promesa. El cachorro se dejó llevar, su cuerpo relajándose ligeramente contra el calor de la chaqueta. Clara lo apretó contra su pecho y comenzó a caminar de vuelta hacia el coche, luchando contra el barro que se pegaba a sus zapatos. La lluvia no daba tregua, y cada relámpago iluminaba el bosque como si quisiera revelar un secreto escondido. Cuando llegó al arcén, el sedán azul seguía allí, con las luces de emergencia parpadeando débilmente bajo la tormenta. Clara abrió la puerta trasera y colocó al cachorro en el asiento, asegurándose de que la manta lo cubriera por completo. Luego se sentó al volante, empapada y jadeando, con el cabello pegado al rostro. Miró al cachorro por el retrovisor. Estaba inmóvil, con los ojos entrecerrados, pero vivo. Eso era lo único que importaba ahora. «¿Qué voy a hacer contigo?», se preguntó en voz baja, pasándose una mano por la cara. No tenía espacio en su vida para un animal, no con sus horarios erráticos y su apartamento diminuto. Pero tampoco podía abandonarlo, no después de haberlo visto temblar en el arcén, no después de haber sentido su fragilidad en sus brazos. El rugido de un trueno la sacó de sus pensamientos. La gasolinera que había visto antes estaba a pocos kilómetros, un faro de luz en la oscuridad. Clara encendió el motor y condujo con cuidado, los limpiaparabrisas luchando contra la cortina de agua. El cachorro, ahora acurrucado en la manta, emitía pequeños gemidos, como si soñara con algo que no podía expresar. Clara sintió una punzada en el pecho. «Aguanta, pequeño», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. No sabía nada de perros, pero sabía que ese cachorro necesitaba ayuda, y rápido. La gasolinera apareció como un oasis en la tormenta, su letrero de neón parpadeando con un zumbido eléctrico. Clara estacionó bajo el techo de la estación, donde la lluvia no llegaba, y respiró hondo antes de bajar. El aire olía a gasolina y café rancio, y el suelo estaba cubierto de manchas de aceite que brillaban bajo la luz artificial. Un hombre mayor salió de la tienda, con un uniforme azul desvaído y el cabello gris peinado hacia atrás. Sus manos, callosas y marcadas por años de trabajo, sostenían una taza de café humeante. Sus ojos se posaron en Clara, luego en el bulto en el asiento trasero. «¿Qué traes ahí?», preguntó, su voz grave pero cálida, con un dejo de curiosidad. Clara dudó, mirando al cachorro. «Lo encontré en la autopista», dijo finalmente, abriendo la puerta trasera para mostrarle el animal. «Alguien lo abandonó. Está herido, y no sé qué hacer». Su voz tembló ligeramente, traicionando la calma que intentaba proyectar. El hombre, que se presentó como Miguel, se acercó y observó al cachorro con atención. Sus ojos, rodeados de arrugas profundas, se suavizaron. «Pobrecito», murmuró, agachándose junto al coche. «Parece que ha pasado por un infierno». Tocó con cuidado la pata del cachorro, que se estremeció pero no gruñó.
Tiene una herida fea aquí, y está desnutrido. Pero esos ojos, tienen fuego. Este pequeño no se rinde, Clara asintió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. No sé nada de perros, admitió, cruzando los brazos. No sé si puedo hacerme cargo de él. Mi vida es un desastre, y, se detuvo, avergonzada por haber dicho tanto a un desconocido. Miguel la miró con una sonrisa comprensiva. Nadie sabe lo que hace al principio, dijo, enderezándose. Vamos a limpiarlo y ver qué tan grave está esa pata. Tengo algunas cosas en la trastienda que pueden servir. Su tono era práctico, pero había una calidez en el que hizo que Clara confiara, aunque solo fuera un poco. Entraron en la tienda, una sala pequeña con estanterías llenas de snacks y un mostrador cubierto de boletos de lotería. El olor a café se mezclaba con el de detergente y gasolina, creando una atmósfera extrañamente reconfortante. Miguel trajo una caja de madera y una sábana vieja, improvisando una cama para el cachorro. Clara lo colocó con cuidado, notando cómo el animal temblaba menos ahora que estaba fuera de la lluvia. Miguel examinó la pata herida, limpiándola con una gasa húmeda que sacó de un botiquín. No parece rota, pero necesita un veterinario, dijo, frunciendo el ceño. ¿Y comida? Este pequeño no ha comido en días. Clara observó al cachorro, que ahora lamía débilmente la sábana, como si buscara consuelo en algo familiar. ¿Por qué alguien lo dejaría así?, preguntó, más para sí misma que para Miguel. ¿Quién hace algo así? Miguel suspiró, sentándose en una silla junto al mostrador. Gente que no ve a los animales como seres vivos. Los ven como cosas, como algo que se usa y se tira. Había un dejo de amargura en su voz, como si hubiera visto demasiado. Clara quiso preguntar más, pero algo en la postura de Miguel, en la forma en que miraba al cachorro, le dijo que no era el momento. De repente, el teléfono de la gasolinera sonó, un timbre agudo que rompió el silencio. Miguel contestó, y su expresión cambió al escuchar la voz al otro lado. Sí, entiendo, ¿dónde están? Bien, voy a ver qué puedo hacer. Colgó y miró a Clara, con una sombra de preocupación en los ojos. Era un amigo de la zona. Dice que encontraron más perros abandonados en un terreno a unos kilómetros de aquí. Jaulas, cadenas, suena feo. Clara sintió un escalofrío. ¿Crees que tiene algo que ver con él?, preguntó, señalando al cachorro. Miguel se encogió de hombros, pero su mirada era seria. No lo sé. Pero algo me dice que este pequeño no terminó en la autopista por casualidad. Se puso de pie, tomando las llaves de una camioneta que estaba estacionada afuera. Voy a ir a echar un vistazo, ¿vienes? Clara miró al cachorro, que ahora dormía inquieto en la sábana. Su instinto le decía que debía quedarse, llevarlo a un veterinario, olvidarse de todo esto. Pero la idea de que el abandono del cachorro estuviera conectado a algo más grande, algo más oscuro, la llenó de una curiosidad que no podía ignorar. Está bien, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma. Voy contigo. Mientras Miguel preparaba la camioneta, Clara envolvió al cachorro en la sábana y lo llevó al vehículo. La lluvia seguía cayendo, pero ahora era más ligera, un murmullo constante contra el techo. Justo cuando estaban a punto de salir, el cachorro alzó la cabeza, sus ojos fijos en la oscuridad más allá de la gasolinera. Un gruñido bajo escapó de su garganta, y Clara siguió su mirada. En la distancia, apenas visible bajo la luz de un relámpago, una camioneta negra estaba estacionada al borde del camino, con las luces apagadas. Alguien los observaba. La camioneta de Miguel traqueteaba por un camino de tierra, alejándose de la gasolinera y adentrándose en la noche. La lluvia había cedido, dejando tras de sí un aire húmedo que se colaba por las ventanas entreabiertas, cargado del olor a hierba mojada y barro. Clara iba en el asiento del copiloto, con el cachorro envuelto en la sábana sobre su regazo. Lo había bautizado temporalmente como Sombra, por el pelaje oscuro que parecía fundirse con la penumbra del bosque. Sombra temblaba menos ahora, pero sus ojos, abiertos y alerta, seguían cada movimiento del mundo exterior, como si supiera que algo más grande se cernía sobre ellos. Clara acariciaba su cabeza con suavidad, sintiendo los pequeños huesos bajo la piel. No estaba segura de que la impulsaba a seguir a Miguel,
pero la idea de que el abandono de Sombra estuviera conectado a algo más oscuro la mantenía aferrada a esa decisión. Miguel conducía en silencio, con las manos firmes en el volante y los ojos fijos en el camino iluminado por los faros. La camioneta, vieja pero robusta, crujía con cada bache, y el motor emitía un zumbido grave que llenaba el espacio entre ellos. Clara lo observó de reojo. Había algo en él, una calma que ocultaba historias no contadas. ¿Qué sabes de esos perros abandonados?, preguntó al fin, rompiendo el silencio. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Miguel suspiró, sin apartar la mirada del camino. No mucho, todavía. Mi amigo dijo que encontraron jaulas en un terreno cerca del río. No es la primera vez que pasa algo así por aquí. Hay gente que, hizo una pausa, apretando el volante. Gente que usa a los animales como si fueran objetos. Los crían, los venden, los desechan cuando no sirven. Pero este pequeño, señaló a Sombra con un movimiento de cabeza, parece que escapó de algo más grande. Mira cómo está alerta. No es solo miedo. Clara bajó la vista hacia Sombra. El cachorro había levantado la cabeza, sus orejas temblando ligeramente al escuchar el tono de Miguel. Había algo en su postura, una tensión que no correspondía a su cuerpo frágil. ¿Crees que lo abandonaron porque no era útil?, preguntó, sintiendo una punzada de rabia. Tal vez, respondió Miguel, su voz baja. O tal vez sabe algo que no debería. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas, y Clara sintió un escalofrío. Antes de que pudiera preguntar más, los faros iluminaron un cartel desvencijado al borde del camino: propiedad privada. Prohibido el paso. Miguel redujo la velocidad y apagó las luces de la camioneta, dejando que la oscuridad los envolviera. Es aquí, dijo, señalando un sendero apenas visible que se adentraba en un terreno baldío. El lugar era un descampado rodeado de árboles retorcidos, con la hierba alta y seca crujiendo bajo el viento. A lo lejos, el río murmuraba, un sonido constante que contrastaba con el silencio opresivo del terreno. Clara bajó de la camioneta, sosteniendo a Sombra con cuidado. El cachorro se agitó en sus brazos, gruñendo suavemente, como si reconociera el lugar. Tranquilo, pequeño, susurró, aunque su propio corazón latía con fuerza. El aire olía a óxido y humedad, y el suelo estaba lleno de huellas de neumáticos recientes, marcadas profundamente en el barro. Miguel sacó una linterna del compartimento del conductor y la encendió, iluminando el camino hacia un grupo de estructuras metálicas a unos metros. Eran jaulas, oxidadas y torcidas, apiladas como si alguien las hubiera abandonado a toda prisa. Clara sintió un nudo en el estómago. Algunas estaban cubiertas de telarañas, pero otras parecían haber sido usadas recientemente. Había manchas oscuras en el suelo, tal vez sangre, y trozos de cuerda rota colgaban de las barras. Esto no está bien, murmuró Clara, apretando a Sombra contra su pecho. El cachorro estaba inquieto, sus ojos fijos en la oscuridad más allá de las jaulas. Miguel se acercó a una de las jaulas y tocó las barras con cautela. Alguien estuvo aquí hace poco, dijo, señalando las huellas de neumáticos que se perdían en la dirección del río. Esto no es solo abandono. Es algo organizado. Su voz era baja, pero había una urgencia en ella que hizo que Clara se estremeciera. Sombra emitió un ladrido agudo, el primero que Clara había escuchado, y se revolvió en sus brazos, intentando liberarse. Pequeño, estás herido, dijo, pero el cachorro no la escuchó. Con un movimiento rápido, se zafó de la sábana y cayó al suelo, cojeando hacia una cabaña destartalada que apenas se veía entre los árboles. Sombra, gritó Clara, corriendo tras él. Miguel la siguió, con la linterna balanceándose en su mano. La cabaña era poco más que un montón de tablas podridas y un tejado a punto de colapsar, pero Sombra parecía atraído por ella, como si algo en su interior lo llamara. Clara alcanzó al cachorro justo antes de que entrara, levantándolo del suelo con un movimiento rápido. No puedes salir corriendo así, le regañó, aunque su voz estaba llena de alivio. Sombra gruñó, sus ojos fijos en la puerta entreabierta de la cabaña. Miguel empujó la puerta con el hombro, y un chirrido agudo rompió el silencio. El interior olía a moho y polvo, y el suelo estaba cubierto de tierra y hojas secas. La linterna iluminó una mesa rota en el centro, rodeada de cajas vacías y latas oxidadas. Pero lo que llamó la atención de Clara fue un cuaderno en el suelo, con las páginas amarillentas y un borde quemado,
como si alguien hubiera intentado destruirlo. Lo recogió con cuidado, sintiendo el peso del papel húmedo en sus manos. Al abrirlo, vio una lista de nombres, fechas y direcciones, escritos con una letra apresurada. Uno de los nombres, destacado en tinta roja, le resultó vagamente familiar: Eduardo Salazar. Donde lo había visto antes. Esto no es bueno, dijo Miguel, mirando por encima de su hombro. Su rostro estaba tenso, y por un momento, Clara pensó que sabía más de lo que decía. Antes de que pudiera preguntar, Sombra gruñó de nuevo, esta vez con más fuerza, sus ojos fijos en una esquina oscura de la cabaña. Clara siguió su mirada y vio algo brillar bajo la luz de la linterna, una cadena, aún enganchada a una argolla en la pared, con manchas de sangre seca en los eslabones. ¿Qué demonios es esto?, susurró Clara, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la lluvia. El cuaderno temblaba en sus manos, y las palabras en las páginas parecían gritarle. Nombres de ciudades, números de teléfono, palabras como entrega y lote. Era una operación, una red, algo mucho más grande que un simple abandono en la autopista. Sombra se agitó en sus brazos, su pequeño cuerpo tenso, como si supiera lo que significaba ese lugar. Miguel tomó el cuaderno y lo hojeó rápidamente, su rostro endureciéndose con cada página. Esto es tráfico de animales, dijo al fin, su voz baja pero firme. Crían perros, los venden para peleas, experimentos, o quién sabe qué más. Y cuando no sirven, hizo una pausa, mirando a Sombra. Los tiran como basura. Clara sintió una oleada de náuseas. La idea de que alguien hubiera hecho daño a Sombra, que lo hubiera descartado como si no valiera nada, le revolvía el estómago. Tenemos que hacer algo, dijo, sorprendida por la fuerza de su propia voz. No podemos dejar que sigan con esto. Miguel asintió, pero antes de que pudiera responder, un ruido los interrumpió, el crujido de ramas fuera de la cabaña. Sombra gruñó de nuevo, sus orejas erguidas, y Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miguel apagó la linterna, sumiendo la cabaña en la oscuridad. Quédate quieta, susurró, señalando hacia la puerta. El sonido se acercó, pasos pesados sobre el barro, acompañados por el murmullo de voces. Clara apretó a Sombra contra su pecho, sintiendo los latidos acelerados del cachorro. ¿Quién está ahí?, susurró Clara, su voz apenas audible. Miguel no respondió, pero su mano se cerró sobre el mango de un destornillador que llevaba en el cinturón. La puerta de la cabaña crujió, y una sombra se proyectó en el suelo, alargada y amenazante. Clara contuvo la respiración, el cuaderno aún en sus manos, mientras Sombra emitía un gruñido bajo pero feroz. Alguien estaba allí, y no parecía amistoso. ¿Habían sido seguidos desde la gasolinera? ¿O era este lugar más peligroso de lo que imaginaban? La oscuridad dentro de la cabaña era densa, rota solo por el resplandor intermitente de un relámpago que se colaba por las grietas de las paredes. Clara apretaba a Sombra contra su pecho, sintiendo el latido acelerado del cachorro bajo sus dedos. El cuaderno, con sus páginas llenas de nombres y direcciones, pesaba en su mano como si estuviera hecho de plomo. Los pasos fuera de la cabaña se acercaban, acompañados por el murmullo de voces graves que el viento dispersaba. Miguel, inmóvil junto a ella, sostenía el destornillador con una calma tensa, sus ojos fijos en la puerta entreabierta. El aire olía a madera podrida y a algo más, un rastro metálico que recordaba a sangre seca. Sombra gruñó de nuevo, un sonido pequeño pero feroz que resonó en el silencio. «Quédate detrás de mí», susurró Miguel, su voz apenas un hilo. Clara asintió, aunque el miedo le apretaba la garganta. No sabía en qué se había metido, pero el cuaderno en sus manos y la mirada alerta de Sombra le decían que esto era mucho más grande que un cachorro abandonado. La puerta crujió, y una ráfaga de aire frío entró, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y gasolina. Una figura apareció en el umbral, recortada contra la luz de unos faros que se encendieron repentinamente en el exterior. Era un hombre, alto y corpulento, con una linterna en la mano que apuntó directamente hacia ellos. «¿Quiénes son ustedes?», gruñó el hombre, su voz áspera y cargada de desconfianza. La luz de la linterna cegó a Clara, que levantó una mano para protegerse los ojos. Sombra se agitó en sus brazos, sus pequeños dientes al descubierto en un gruñido que parecía más grande que su cuerpo. «No queremos problemas», dijo Miguel, dando un paso adelante con las manos levantadas. El destornillador seguía en su cinturón,
pero su postura era deliberadamente no amenazante. Solo encontramos este lugar por casualidad. Nos vamos ahora mismo, el hombre no respondió de inmediato. La linterna bajó ligeramente, revelando su rostro, una barba desaliñada, ojos hundidos y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. No me mientas, viejo, dijo, dando un paso dentro de la cabaña. Nadie viene aquí por casualidad. Su mirada se posó en Clara, luego en Sombra, y algo en su expresión cambió, como si reconociera al cachorro. ¿Ese perro, de dónde lo sacaron? Clara sintió un escalofrío. La forma en que el hombre miraba a Sombra no era casual, había una intensidad en sus ojos que la puso en alerta. Lo encontramos en la autopista, dijo, tratando de mantener la voz firme. Alguien lo abandonó. Sombra gruñó de nuevo, y Clara lo apretó más, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo. El hombre soltó una risa seca, sin humor. Abandonado, claro, dijo, dando otro paso hacia ellos. Ese cachorro no debería estar aquí. Y ustedes tampoco. Sacó un walkie-talkie del bolsillo de su chaqueta y murmuró algo ininteligible, manteniendo la linterna apuntada hacia ellos. Clara escuchó el crujido de neumáticos afuera, y el corazón le dio un vuelco. La camioneta negra que había visto en la gasolinera estaba aquí, tenemos que irnos, susurró Miguel, apenas moviendo los labios. Clara asintió, retrocediendo lentamente hacia la pared trasera de la cabaña. El cuaderno seguía en su mano, y lo metió dentro de su chaqueta, sintiendo el peso de las pruebas que llevaba consigo. Sombra, como si entendiera la urgencia, se mantuvo en silencio, pero sus ojos no se apartaban del hombre. Antes de que pudieran moverse, otro relámpago iluminó el cielo, y el rugido de un motor se acercó. La camioneta negra se detuvo frente a la cabaña, y dos hombres más bajaron, sus siluetas apenas visibles en la penumbra. «Salgan ahora», gritó uno de ellos, golpeando la puerta con algo que sonó como metal. Clara sintió que el pánico la envolvía, pero la presencia de Sombra en sus brazos la ancló. No podía rendirse, no ahora. Por aquí, siseó Miguel, señalando una ventana rota en la parte trasera de la cabaña. Clara corrió hacia ella, con Sombra apretado contra su pecho. La ventana era pequeña, apenas lo suficiente para que pasaran, y las astillas de madera le arañaron los brazos mientras se deslizaba al exterior. Miguel la siguió, pero el sonido de pasos rápidos dentro de la cabaña les dijo que no tenían mucho tiempo. Corrieron hacia el bosque, con la lluvia residual goteando de los árboles y el barro pegándose a sus zapatos. Sombra, sorprendentemente, no intentó escapar, se aferró a Clara, su pequeño cuerpo temblando pero firme. La camioneta, jadeó Clara, señalando el vehículo de Miguel, que seguía estacionado a unos metros. Pero antes de que pudieran alcanzarlo, un haz de luz los atrapó. Los hombres habían salido de la cabaña, y uno de ellos gritó algo que Clara no entendió. Miguel la empujó hacia un grupo de árboles, y se agacharon detrás de un tronco caído, con el corazón de Clara latiendo tan fuerte que temía que la delatara. «Quédate quieta», susurró Miguel, su mano en el hombro de Clara. Sombra gruñó suavemente, pero Clara lo calmó con una caricia. Los hombres estaban cerca, sus voces flotando en el aire húmedo. «Busca el cuaderno», dijo uno de ellos. «No podemos dejar que se lo lleven». Clara apretó la chaqueta, sintiendo el bulto del cuaderno contra su cuerpo. Sabía que lo que tenía en sus manos era peligroso, pero también era la clave para entender qué le había pasado a Sombra y a quienes estaban detrás de esto. «Tenemos que llegar al coche», susurró Clara, mirando a Miguel. Él asintió, pero antes de que pudieran moverse, Sombra alzó la cabeza y ladró, un sonido agudo que resonó en el silencio del bosque. Los hombres se giraron hacia ellos, y la linterna los iluminó de nuevo. «Allí», gritó uno, y los pasos se acercaron rápidamente. «Corre», gritó Miguel, empujando a Clara hacia adelante. Ella corrió, con Sombra en sus brazos, sintiendo el peso de la adrenalina y el miedo. Las ramas le golpeaban el rostro, y el barro hacía que cada paso fuera una lucha. Llegaron a la camioneta, y Clara abrió la puerta del copiloto, arrojándose dentro mientras Miguel arrancaba el motor. Los faros de la camioneta negra se encendieron detrás de ellos, y el rugido de su motor llenó el aire. «Agárrate», gritó Miguel, pisando el acelerador. La camioneta salió disparada, levantando nubes de barro. Clara sujetó a Sombra con fuerza, mirando por el retrovisor. La camioneta negra lo seguía,
sus faros como ojos brillantes en la oscuridad. Sombra, en su regazo, gruñó de nuevo, sus pequeños dientes al descubierto. Clara sintió una mezcla de miedo y admiración por el cachorro. A pesar de todo lo que había pasado, seguía luchando, seguía desafiando al mundo que lo había descartado. Miguel giró bruscamente por un sendero lateral, haciendo que la camioneta se tambaleara. «Conozco estos caminos», dijo, su voz tensa pero controlada. «Podemos perderlos». Clara no respondió, demasiado concentrada en el cuaderno que aún llevaba bajo la chaqueta. Lo abrió con una mano, hojeando las páginas mientras la camioneta saltaba sobre los baches. Entre los nombres y direcciones, vio algo que le heló la sangre: Eduardo Salazar, entrega 1 y 2 décimos, lote 47. La fecha era mañana, y el nombre de Salazar volvía a aparecer, esta vez junto a una dirección en la ciudad. Clara no sabía quién era, pero su instinto le decía que era la clave de todo. La camioneta negra seguía detrás, acercándose peligrosamente. Miguel giró de nuevo, esta vez hacia un camino más estrecho que serpenteaba entre los árboles. Los faros enemigos se desvanecieron por un momento, pero Clara sabía que no estaban a salvo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, su voz temblando. Sombra alzó la cabeza, como si quisiera responder, y Clara sintió una conexión inexplicable con el cachorro. Él no se rendía, y ella tampoco podía hacerlo. «Llevaremos esto a la policía», dijo Miguel, sus ojos fijos en el camino. «Pero primero tenemos que salir de aquí». Justo cuando las palabras salieron de su boca, un crujido fuerte resonó detrás de ellos. La camioneta negra había vuelto a aparecer, y esta vez estaba más cerca, sus faros iluminando el interior de la camioneta de Miguel. Clara miró por el retrovisor y vio al conductor, una figura borrosa pero amenazante, inclinada sobre el volante. Sombra ladró de nuevo, un sonido que llenó el espacio con una ferocidad inesperada. Clara lo miró, sorprendida por la fuerza del cachorro. «Tranquilo, pequeño», dijo, pero su voz estaba llena de determinación. No sabía cómo, pero iba a proteger a Sombra, iba a descubrir la verdad detrás de ese cuaderno. Pero mientras la camioneta negra se acercaba, con el rugido de su motor resonando como un tambor de guerra, Clara sintió que el tiempo se agotaba. ¿Lograrían escapar, o habían caído en una trampa de la que no había salida? La camioneta de Miguel rugía por el camino de tierra, con los neumáticos patinando sobre el barro mientras los faros de la camioneta negra los perseguían como ojos implacables en la noche. Clara se aferraba al asiento, con Sombra en su regazo, el pequeño cachorro temblando pero con la cabeza erguida, como si desafiara el peligro que los acechaba. El cuaderno, escondido dentro de su chaqueta, parecía quemarle la piel, un recordatorio de las pruebas que llevaban consigo. El motor vibraba con fuerza, y el olor a gasolina y tierra húmeda llenaba el aire dentro de la cabina. Clara miraba por el retrovisor, donde los faros enemigos se acercaban cada vez más, su luz cortando la oscuridad como un cuchillo. «Sujétate», gritó Miguel, girando el volante con brusquedad. La camioneta se inclinó hacia un lado, levantando una nube de barro mientras tomaba un sendero aún más estrecho. Las ramas golpeaban las ventanas, y Clara sintió que el corazón le latía en la garganta. Sombra emitió un gruñido bajo, sus pequeños dientes brillando bajo la luz tenue del salpicadero. «Tranquilo, pequeño», susurró Clara, acariciando su pelaje húmedo. Pero no había nada tranquilo en esa noche. La camioneta negra seguía detrás, implacable, y Clara sabía que no se detendrían hasta recuperar el cuaderno. Miguel maldijo entre dientes, sus manos apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Conozco un desvío más adelante», dijo, su voz tensa pero controlada. «Si podemos llegar al puente, los perderemos». Clara asintió, aunque no estaba segura de cuánto tiempo podrían seguir corriendo. El terreno era traicionero, lleno de baches y raíces que hacían que la camioneta saltara como si estuviera viva. Sombra se agitó en sus brazos, y por un momento, Clara pensó que intentaría escapar de nuevo. Pero el cachorro solo alzó la cabeza, sus ojos fijos en la ventana trasera, como si pudiera ver a sus perseguidores. De repente, los faros de la camioneta negra se desvanecieron, y el silencio llenó el aire, roto solo por el rugido del motor de Miguel. Clara contuvo la respiración, mirando por el retrovisor. «¿Se fueron?», preguntó, aunque no se atrevía a creerlo. Miguel negó con la cabeza, sin apartar los ojos del camino. «No se rinden tan fácil».
probablemente tomaron otro camino para cortarnos el paso. Su voz estaba cargada de una certeza que hizo que Clara se estremeciera. Miró a Sombra, que ahora estaba más tranquilo, acurrucado contra su pecho. Sus ojos, grandes y brillantes, parecían contener una historia que ella aún no entendía. ¿Qué te hicieron, pequeño?, murmuró, más para sí misma que para el cachorro. El sendero terminó abruptamente en un claro, y Miguel frenó con fuerza, haciendo que la camioneta se detuviera frente a un puente angosto que cruzaba un río turbulento. La lluvia había cesado, pero el agua rugía debajo, chocando contra las rocas con un sonido que parecía un lamento. «Bajen», dijo Miguel, apagando el motor. «No podemos seguir en la camioneta. Si nos están esperando, nos atraparán en el puente». Clara no discutió. Bajó con cuidado, sosteniendo a Sombra con una mano y el cuaderno con la otra. El aire era frío, cargado del olor a musgo y agua. El puente, hecho de tablas viejas y sogas desgastadas, crujía bajo el viento. Miguel tomó una linterna y un pequeño botiquín de la camioneta, mirando a su alrededor con cautela. «Vamos a pie desde aquí. Mi casa no está lejos. Podemos escondernos allí hasta que sepamos qué hacer». Caminaron en silencio, con el sonido del río como único compañero. Clara mantenía a Sombra cerca, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo. El cachorro estaba más tranquilo ahora, pero sus orejas seguían alerta, moviéndose con cada ruido del bosque. La casa de Miguel apareció al final del camino, una construcción humilde de madera y piedra, con un porche cubierto de enredaderas. La luz de una lámpara solitaria brillaba en la ventana, dándole un aire cálido pero melancólico. Clara sintió un alivio momentáneo al entrar, pero la tensión no desapareció. El cuaderno seguía en su chaqueta, y los hombres de la camioneta negra no estaban lejos. El interior de la casa olía a café y madera vieja. Las paredes estaban cubiertas de fotos esvaídas, muchas de ellas de perros, algunos corriendo en un campo, otros durmiendo en camas improvisadas. Clara se detuvo frente a una foto en particular, donde Miguel, mucho más joven, sonreía junto a un grupo de perros rescatados. Había algo en su expresión, una mezcla de orgullo y tristeza, que la hizo detenerse. «¿Siempre has hecho esto?», preguntó, señalando las fotos. «¿Rescatar animales?». Miguel asintió, colocando una manta limpia en el suelo para Sombra. «Desde que era niño. Mi padre decía que los perros son mejores que las personas. Tienen más corazón». Su voz era suave, pero había un peso en sus palabras. Sacó un cuenco de agua y algo de comida para perros de un armario, y Clara colocó a Sombra en la manta. El cachorro olfateó la comida con cautela, luego comenzó a comer con una avidez que hizo que Clara sintiera una punzada en el pecho. Estaba hambriento, más de lo que ella había imaginado. Mientras Miguel limpiaba la pata herida de Sombra con una gasa, Clara hojeó el cuaderno de nuevo. Las páginas estaban llenas de detalles, nombres de compradores, fechas de entregas, descripciones de perros. Pero lo que más la inquietó fue el nombre de Eduardo Salazar, que aparecía repetidamente, junto con la palabra «peleas». «Esto es tráfico de animales, ¿verdad?», dijo, mirando a Miguel. «No solo los abandonan. Los usan para algo horrible». Miguel asintió, sin levantar la vista de Sombra. «Peleas, experimentos, cría ilegal. Hay gente que paga mucho por perros como este, y cuando no cumplen, los descartan». Su voz era baja, pero había una furia contenida en ella. Clara sintió que la rabia crecía en su interior, no solo por Sombra, sino por todos los animales que habían pasado por esas jaulas oxidadas. De repente, Sombra alzó la cabeza, sus orejas erguidas. Un ruido vino de la cocina, el crujido de una tabla del suelo. Clara y Miguel se miraron, y el corazón de Clara se aceleró. «¿Qué fue eso?», susurró, apretando el cuaderno contra su pecho. Miguel se puso de pie, tomando el destornillador de su cinturón. «Quédate con el cachorro», dijo, moviéndose hacia la cocina con pasos silenciosos. Clara se agachó junto a Sombra, que gruñía suavemente, sus ojos fijos en la puerta de la cocina. El silencio era opresivo, roto solo por el tic-tac de un reloj en la pared. Entonces, un golpe seco resonó, seguido por el sonido de algo cayendo al suelo. «Miguel», gritó Clara, incapaz de contenerse. Corrió hacia la cocina, con Sombra en sus brazos, y se detuvo en seco al ver la escena.
Miguel estaba de pie, con el destornillador en la mano, frente a una ventana rota. El viento entraba, moviendo las cortinas, y un charco de agua brillaba en el suelo. «Alguien estuvo aquí», dijo Miguel, su voz tensa. «Intentaron entrar, pero se fueron cuando me escucharon». Señaló la ventana, donde las astillas de vidrio brillaban bajo la luz de la luna. Clara sintió un escalofrío. Los hombres de la camioneta negra no se habían rendido. Sabían que tenían el cuaderno, y no pararían hasta recuperarlo. Volvieron a la sala, y Clara colocó a Sombra en la manta. El cachorro, como si sintiera la urgencia, se levantó y cojeó hacia la puerta principal, olfateando el suelo con una intensidad sorprendente. «¿Qué haces, pequeño?», preguntó Clara, siguiéndolo. Sombra arañó la puerta, luego se giró hacia ella, ladrando suavemente. Clara frunció el ceño, pero algo en la mirada del cachorro la hizo abrir la puerta. Allí, en el porche, había una caja de madera cerrada con un candado. No estaba allí cuando llegaron. Miguel se acercó, su rostro endurecido. «No toques eso», dijo, pero Clara ya estaba examinándola. Había algo grabado en la madera, un símbolo que parecía una garra estilizada. Sombra gruñó de nuevo, sus ojos fijos en la caja, como si supiera lo que contenía. Clara sintió que el aire se volvía más pesado, como si la noche misma estuviera conteniendo la respiración. «Tenemos que abrirla», dijo Clara, su voz firme a pesar del miedo. Miguel dudó, pero finalmente asintió, buscando una palanca en la cocina. Mientras lo hacía, Clara miró a Sombra, que seguía gruñendo, sus pequeños dientes al descubierto. El cachorro sabía algo que ella aún no entendía. Pero antes de que pudieran abrir la caja, un ruido vino del patio, el crujido de pasos en la grava, seguido por el destello de una linterna. Alguien estaba allí, y esta vez no había dónde correr. La noche envolvía la casa de Miguel como un manto opresivo, el silencio roto solo por el crujido de la grava bajo pasos desconocidos. Clara se quedó helada en el porche, con Sombra en sus brazos, el pequeño cachorro gruñendo con una ferocidad que contrastaba con su cuerpo frágil. La linterna que había destellado en el patio se apagó de repente, sumiendo todo en una oscuridad que parecía viva, respirando a su alrededor. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, un rastro metálico que le recordaba a la cabaña abandonada. La caja de madera con el símbolo de la garra seguía en el suelo, su candado brillando débilmente bajo la luz de la luna. Clara apretó el cuaderno contra su pecho, sintiendo su peso como una carga que no podía soltar. Miguel, a su lado, sostenía la palanca con una mano, sus ojos escaneando la oscuridad. «Entra», susurró Miguel, su voz baja pero urgente. «Ahora». Clara no discutió. Corrió de vuelta a la casa, con Sombra apretado contra ella, y cerró la puerta tras de sí con un golpe seco. El cerrojo chirrió al encajar, pero no le dio ninguna sensación de seguridad. Los pasos en la grava se detuvieron, y el silencio que siguió fue aún más inquietante. Sombra gruñó de nuevo, sus orejas erguidas, su mirada fija en la puerta. Clara lo colocó en la manta en la sala, pero el cachorro se levantó de inmediato, cojeando hacia la ventana, como si quisiera enfrentarse a lo que fuera que los acechaba. «¿Quiénes son estos tipos?», preguntó Clara, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por mantenerse firme. Miró a Miguel, que seguía junto a la puerta, la palanca en una mano y el destornillador en la otra. «¿Por qué están tan desesperados por este cuaderno?». Miguel no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la ventana, donde las cortinas se movían ligeramente con el viento que se colaba por las rendijas. «No es solo el cuaderno», dijo al fin, su voz grave. «Es lo que significa. Si lo que vimos en esa cabaña es cierto, estamos metidos en algo grande. Tráfico de animales, peleas, tal vez algo peor. Y este pequeño», señaló a Sombra, «es una prueba viviente de lo que están haciendo». Clara miró al cachorro, que seguía gruñendo, sus pequeños dientes brillando bajo la luz tenue de la lámpara. Había algo en él, una inteligencia que iba más allá de lo que esperaba de un animal tan joven y herido. «¿Qué quieres decir con prueba?», preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. Antes de que Miguel pudiera responder, un golpe fuerte resonó en la puerta. Clara dio un respingo, y Sombra ladró, un sonido agudo que llenó la sala. «Abran la puerta», gritó una voz joven, temblorosa pero firme. «Sé que están ahí. No quiero hacerles daño»,
solo, necesito hablar. Clara y Miguel se miraron, sorprendidos. No era la voz de los hombres de la camioneta negra. Había algo diferente, algo casi desesperado en ella. Miguel abrió la puerta con cautela, la palanca aún en la mano. En el porche, iluminado por la luz de la luna, estaba un adolescente, no mayor de 17 años, con el cabello desordenado y una chaqueta raída. Sus manos estaban levantadas, como si quisiera mostrar que no estaba armado. Me llamo Diego, dijo, su voz quebrándose. Trabajo para ellos, pero no quiero. Necesito ayuda. Sus ojos se posaron en Sombra, y por un momento, parecieron llenarse de culpa. Ese perro, lo conozco. Clara sintió un escalofrío. ¿Qué sabes de él?, preguntó, dando un paso adelante, con Sombra en sus brazos. El cachorro gruñó, pero no intentó escapar, como si reconociera al chico pero no confiara en él. Diego tragó saliva, mirando al suelo. Lo llamaban Lote 47. Era parte de un experimento, criaban perros para peleas, para venderlos a gente que paga mucho. Pero señaló a Sombra, era demasiado pequeño, demasiado débil. Lo iban a matar, pero alguien lo tiró en la autopista en lugar de hacerlo. Sus palabras eran un torrente, como si llevara demasiado tiempo guardándolas. No quería ser parte de esto, lo juro. Me obligaron. Mi hermano está metido con ellos, y si no obedezco, Clara sintió una mezcla de rabia y compasión. Diego no parecía un criminal, solo un chico atrapado en algo más grande que él. Pero eso no cambiaba el hecho de que sabía cosas que podían ayudar a Sombra y a los otros perros. ¿Quiénes son ellos?, preguntó, su voz más dura de lo que pretendía. ¿Quién es Eduardo Salazar? Diego palideció al escuchar el nombre. Es el jefe. Él organiza todo, las peleas, las ventas, todo. Tiene gente en todas partes, incluso en la policía. Por eso vine. Si saben que tienen el cuaderno, no se detendrán hasta recuperarlo. Miró a Sombra, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, pequeño. No quería que te hicieran daño. Sombra gruñó de nuevo, pero esta vez el sonido era más suave, como si entendiera la culpa en la voz de Diego. Clara lo miró, sintiendo una conexión inexplicable con el cachorro. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, mirando a Miguel. No podemos quedarnos aquí si nos están buscando. Miguel asintió, pero antes de que pudiera responder, Sombra comenzó a temblar violentamente en los brazos de Clara. Sus pequeños músculos se tensaron, y un gemido agudo escapó de su garganta. Clara lo bajó al suelo, aterrorizada. Sombra, ¿qué pasa?, gritó, arrodillándose junto a él. El cachorro convulsionaba, sus patas moviéndose de forma descontrolada, sus ojos girando hacia atrás. Clara sintió que el pánico la consumía. Miguel, ayúdame. Miguel corrió al botiquín, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera ayudar. Parece una convulsión, dijo, su voz tensa. Podría ser veneno, o algo que le dieron antes de abandonarlo. Sacó una jeringa de epinefrina, pero dudó, mirando al cachorro con una mezcla de miedo y determinación. Necesitamos un veterinario, ahora. Clara no podía apartar los ojos de Sombra. El cachorro, que había sobrevivido a la autopista, al bosque y a la persecución, ahora luchaba por su vida en el suelo de la sala. Sus pequeños gemidos eran como cuchillos en el corazón de Clara. No te mueras, pequeño, susurró, acariciando su pelaje húmedo. No después de todo lo que has pasado. Diego, aún en el porche, dio un paso dentro de la casa. Hay una veterinaria en la ciudad, a unos kilómetros. La doctora Elena, ella es de confianza. No está con Salazar. Su voz temblaba, pero había una urgencia en ella que hizo que Clara confiara, aunque solo fuera un poco. Puedo llevarlos, pero tenemos que irnos ya. Si se quedan aquí, los encontrarán. Clara miró a Miguel, que asintió con gravedad. Vamos, dijo, levantando a Sombra con cuidado y envolviéndolo en la manta. Clara tomó el cuaderno y lo metió en su chaqueta, sintiendo su peso como una responsabilidad que no podía soltar. Diego los guió hacia la camioneta, pero antes de que pudieran salir, un destello de faros iluminó el patio. La camioneta negra estaba de vuelta,
estacionada a pocos metros, sus luces apagadas pero su presencia inconfundible. «Suban», gritó Miguel, arrancando el motor. Clara se arrojó al asiento trasero con Sombra, que seguía temblando, su respiración débil pero persistente. Diego se subió al copiloto, mirando nerviosamente por la ventana. La camioneta de Miguel salió disparada, levantando grava, mientras los faros de la camioneta negra se encendían detrás de ellos. El rugido de su motor llenó el aire, un recordatorio de que no había escapatoria fácil. Clara sostuvo a Sombra con fuerza, sus manos temblando mientras intentaba calmarlo. «Aguanta, pequeño», susurró, sintiendo las lágrimas quemarle los ojos. El cachorro alzó la cabeza, sus ojos encontrando los de ella, y por un momento, Clara sintió que él le estaba dando fuerzas. Pero mientras la camioneta aceleraba hacia la ciudad, con los perseguidores pisándoles los talones, un pensamiento la golpeó. ¿Y si el veneno en el cuerpo de Sombra era parte del plan? ¿Y si no solo querían el cuaderno, sino asegurarse de que el cachorro no sobreviviera para contar su historia? La camioneta de Miguel rugía por las calles desiertas de las afueras, con el motor gruñendo como si compartiera la urgencia que los consumía. Clara, en el asiento trasero, sostenía a Sombra con ambas manos, el pequeño cachorro inmóvil en la manta, su respiración apenas un susurro. Los espasmos habían cesado, pero su cuerpo estaba débil, sus ojos entrecerrados brillando con un esfuerzo que parecía más grande que su frágil figura. El cuaderno, aún escondido dentro de la chaqueta de Clara, pesaba como un ancla, un recordatorio de la verdad que llevaban consigo. Diego, en el asiento del copiloto, miraba nerviosamente por el retrovisor, donde los faros de la camioneta negra parpadeaban a lo lejos, persiguiéndolos como un depredador implacable. El aire dentro de la cabina olía a sudor, miedo y el leve aroma a sangre seca que emanaba de la pata herida de Sombra. «Más rápido», gritó Diego, su voz quebrándose bajo la presión. «Están justo detrás de nosotros». Miguel no respondió, pero pisó el acelerador, haciendo que la camioneta se tambaleara al tomar una curva cerrada. Las luces de la ciudad comenzaban a aparecer en el horizonte, un mosaico de neón y farolas que prometía refugio, pero también peligro. Clara apretó a Sombra contra su pecho, sintiendo el débil latido de su corazón. «Aguanta, pequeño», susurró, su voz temblando. No sabía si hablaba con el cachorro o consigo misma. La idea de perderlo, después de todo lo que habían pasado, era insoportable. «La clínica de Elena está a unas calles», dijo Diego, señalando una intersección más adelante. «Gira a la derecha, luego sigue recto. Ella sabrá qué hacer». Su tono era urgente, pero había una sombra de culpa en sus ojos, como si cada palabra fuera un intento de redimirse. Clara lo miró, todavía insegura de cuánto podía confiar en él. Sabía cosas, demasiadas cosas, sobre Sombra y la red de tráfico, pero también era solo un chico atrapado en un mundo que lo superaba. Miguel giró bruscamente, y la camioneta negra desapareció momentáneamente de la vista. Clara respiró hondo, pero el alivio duró poco. El cuaderno en su chaqueta contenía nombres, fechas, direcciones, pruebas de algo mucho más grande que un simple abandono en la autopista. Y el nombre de Eduardo Salazar, escrito en tinta roja, seguía resonando en su mente. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué alguien tan poderoso estaría detrás de un cachorro como Sombra? Pero no había tiempo para preguntas. Sombra necesitaba ayuda, y cada segundo era una carrera contra el reloj. Llegaron a la clínica veterinaria, un edificio pequeño con un letrero desvaído que decía, «Clínica Animal Elena». La fachada estaba iluminada por una luz amarillenta, y las ventanas reflejaban la calle desierta. Miguel estacionó frente a la entrada, y Clara salió corriendo con Sombra en brazos, sin esperar a los demás. La puerta estaba cerrada, pero golpeó con fuerza, el sonido resonando en la noche silenciosa. «Por favor, alguien», gritó, su voz quebrándose. Sombra estaba inmóvil, su respiración tan débil que Clara temía lo peor. Una mujer abrió la puerta, con el cabello gris recogido en un moño desordenado y una bata blanca que parecía haber visto mejores días. «¿Qué pasa?», preguntó, sus ojos pasando de Clara a Sombra. «¿Qué le pasa al cachorro?». «Está convulsionando, o lo estaba», dijo Clara, entrando sin esperar invitación. «No sabemos qué tiene. Por favor, ayúdelo». La mujer, que se presentó como Elena, tomó a Sombra con manos expertas y lo llevó a una mesa de examen en una sala llena de equipos médicos.
El olor a desinfectante llenaba el aire, mezclado con un leve aroma a pelo de animal. Clara siguió a Elena, con Miguel y Diego detrás, mientras la veterinaria comenzaba a examinar al cachorro. Está deshidratado y desnutrido, dijo Elena, palpando el cuerpo de Sombra con cuidado. La herida en la pata está infectada, pero eso no explica las convulsiones. Conectó a Sombra a un monitor, y el sonido rítmico de su corazón llenó la sala, débil pero constante. Clara sintió una oleada de alivio, pero no duró. Elena frunció el ceño mientras revisaba los ojos del cachorro. Esto parece una reacción a algo, quizás un veneno o una droga. Necesito hacer más pruebas, Clara asintió, pero su mente estaba en otra parte. Mientras Elena trabajaba, Clara sacó el cuaderno de su chaqueta y lo abrió, hojeando las páginas con dedos temblorosos. Entre los nombres y direcciones, encontró una nota que no había visto antes: lote 47 prueba experimental, compuesto octubre de 13. El número coincidía con lo que Diego había dicho sobre Sombra. ¿Qué le habían hecho a este cachorro? Miró a Diego, que estaba de pie junto a la puerta, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. Diego, dijo Clara, su voz cortante. ¿Qué es el compuesto octubre de 13? El chico palideció, sus ojos abriéndose de par en par. No sé mucho, balbuceó. Solo escuché que usaban algo para hacer a los perros más fuertes, más agresivos. Pero no funcionó con él, señaló a Sombra, por eso lo descartaron. Clara sintió una oleada de furia. No solo habían abandonado a Sombra, sino que lo habían usado como conejillo de indias. Elena levantó la vista, su expresión endureciéndose. Si le dieron algo experimental, podría estar en su sistema todavía. Necesito una muestra de sangre, pero no puedo prometer nada. Este cachorro es un luchador, pero está muy débil. Sus palabras fueron como un golpe para Clara, que se acercó a la mesa y acarició la cabeza de Sombra. El cachorro abrió los ojos, mirándola con una intensidad que le rompió el corazón. No te rindas, pequeño, susurró, sintiendo las lágrimas quemarle los ojos. Mientras Elena preparaba una jeringa, Miguel se acercó a Clara y le puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto al traerlo, dijo, su voz suave pero firme. Pero tenemos que decidir qué hacer con ese cuaderno. Si lo que dice Diego es cierto, Salazar planea algo grande esta noche. Podríamos detenerlo, pero no será fácil. Clara asintió, aunque su mente estaba dividida. Quería quedarse con Sombra, asegurarse de que sobreviviera, pero también sabía que el cuaderno era la clave para desmantelar la red de tráfico. Diego, ¿dónde es esta pelea?, preguntó, mirando al chico. Si vamos a hacer algo, necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Diego tragó saliva, sus manos temblando. Es en un almacén en las afueras, cerca del puerto. Esta noche, a medianoche. Salazar estará allí, y traerán a los perros más valiosos. Pero es peligroso. Hay guardias, armas, no es un lugar al que se pueda entrar sin más. Clara sintió un nudo en el estómago. La idea de infiltrarse en un lugar así la aterrorizaba, pero la imagen de Sombra, convulsionando en sus brazos, la llenó de una determinación que no sabía que tenía. Si no hacemos nada, seguirán haciendo esto. A otros perros, a otros como Sombra. Miró a Miguel, buscando su apoyo. Miguel asintió, pero antes de que pudiera responder, Elena los interrumpió. El cachorro está estabilizado por ahora, pero necesita descanso y más pruebas. Pueden dejarlo aquí, estará seguro. Clara dudó, mirando a Sombra. No quería dejarlo, pero sabía que Elena tenía razón. El cachorro necesitaba cuidados profesionales, y ella necesitaba actuar antes de que Salazar destruyera las pruebas. Está bien, dijo finalmente, aunque las palabras le dolieron. Cuídalo, por favor. Elena asintió, y Clara se inclinó para besar la cabeza de Sombra. Volveré por ti, pequeño, susurró, sintiendo una promesa en sus palabras. Clara y Diego salieron de la clínica, con Miguel siguiéndolos de cerca. La camioneta negra no estaba a la vista, pero Clara sabía que no estaban a salvo. Subieron a la camioneta de Miguel, y Diego les dio la dirección del almacén. Mientras conducían hacia el puerto, Clara sintió el peso del cuaderno en su chaqueta y la ausencia de Sombra en sus brazos. La ciudad pasaba como un borrón de luces y sombras, pero su mente estaba en el almacén,
en lo que encontrarían allí. Llegaron al puerto, un laberinto de contenedores y edificios abandonados que olían a sal y óxido. El almacén era un edificio gris con ventanas tapiadas, iluminado por luces tenues que parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Había autos estacionados afuera, y sombras moviéndose en la entrada. Clara sintió un escalofrío, pero la rabia que había sentido al ver a Sombra convulsionar la impulsó a seguir adelante. Diego, tú conoces el lugar, dijo, su voz baja. ¿Cómo entramos? Diego señaló una puerta lateral, apenas visible entre dos contenedores. Por ahí. Pero hay guardias. Tendremos que ser rápidos. Clara asintió, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Miguel sacó una linterna y un cuchillo de su cinturón, su rostro endurecido por la determinación. Se acercaron al almacén, moviéndose entre las sombras como fantasmas. Pero justo cuando estaban a punto de llegar a la puerta, una figura salió de la oscuridad, bloqueando su camino. Era un hombre alto, con una cicatriz en la mejilla y una pistola en la mano. ¿A dónde creen que van?, gruñó, apuntándolos. Clara sintió que el mundo se detenía, el cuaderno quemándole bajo la chaqueta. ¿Habían caído en una trampa? La noche en el puerto era densa, cargada con el olor a sal, óxido y el eco lejano de las olas rompiendo contra los muelles. Clara, Diego y Miguel se quedaron paralizados frente al hombre con la cicatriz, cuya pistola brillaba bajo la luz tenue de una farola rota. El almacén se alzaba detrás de él, un monolito de concreto y sombras, con ventanas tapiadas que parecían ojos ciegos observando su destino. El aire estaba impregnado de una tensión que hacía que cada respiración de Clara se sintiera pesada, como si estuviera inhalando el peso de lo que estaba a punto de suceder. El cuaderno, escondido dentro de su chaqueta, era un recordatorio ardiente de por qué estaban allí, pero la imagen de Sombra, débil y luchando por su vida en la clínica de Elena, era lo que le daba fuerzas para no retroceder. Manos arriba, gruñó el hombre, dando un paso adelante. La cicatriz en su mejilla parecía más profunda bajo la luz, y sus ojos, fríos como el acero, se movían entre Clara, Diego y Miguel, deteniéndose un momento en el chico. Tú, dijo, señalando a Diego con la pistola. Te conozco, ¿qué haces aquí con ellos? ¿Crees que puedes traicionar a Salazar y salirte con la tuya? Diego tragó saliva, sus manos temblando mientras las levantaba. No estoy traicionando a nadie, balbuceó, su voz quebrándose. Solo quiero arreglar las cosas. Clara lo miró, sintiendo una mezcla de compasión y desconfianza. Diego sabía demasiado, pero también estaba aterrorizado, atrapado entre la lealtad a su hermano y el deseo de hacer lo correcto. Miguel dio un paso adelante, con las manos en alto pero la postura firme. No queremos problemas, dijo, su voz calmada pero con un trasfondo de autoridad. Solo estamos aquí para hablar. Bajemos las armas y resolvamos esto. El hombre con la cicatriz soltó una risa seca, sin humor, y apuntó la pistola directamente al pecho de Miguel. No hay nada que hablar, dijo. Entréguenme el cuaderno, y tal vez los deje ir. Sus ojos se posaron en Clara, y ella sintió un escalofrío. Sabía que el cuaderno era la clave, pero también sabía que entregarlo significaría renunciar a cualquier posibilidad de detener a Salazar. Y a Sombra, pensó, apretando los dientes. Todo esto era por él, por el cachorro que había sobrevivido a la autopista, al veneno, al abandono. No tenemos ningún cuaderno, mintió Clara, su voz más firme de lo que esperaba. Sacó su cámara, que colgaba de su cuello, y la levantó lentamente. Soy fotógrafa. Solo estamos buscando una historia. Era una mentira débil, pero esperaba ganar tiempo. El hombre entrecerró los ojos, claramente incrédulo, pero antes de que pudiera responder, un ruido vino desde el almacén, un ladrido agudo, seguido por un coro de aullidos que helaron la sangre de Clara. ¿Qué es eso?, preguntó, sin poder evitarlo. Los ladridos eran desesperados, llenos de miedo y dolor, y le recordaron a Sombra, a su pequeño cuerpo temblando en el arcén. El hombre con la cicatriz sonrió, una mueca cruel que no llegó a sus ojos. Eso es lo que pasa cuando no obedeces, dijo. Ahora, denme el cuaderno, o terminarán como esos perros. Dio un paso hacia Clara, pero Diego se interpuso, levantando las manos con más fuerza. Gritó Diego, su voz temblando pero decidida. No tienen que hacer esto. Puedo explicarle a Salazar, puedo,
sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de pasos rápidos. Otro hombre salió del almacén, con un walkie-talkie en la mano y una expresión de urgencia. «Muévanse», gritó el recién llegado. «Salazar está aquí. Quiere que limpiemos todo antes de la pelea». El hombre con la cicatriz dudó, mirando a Clara y los demás, pero el otro lo jaló del brazo. «Ahora, vamos». A regañadientes, el hombre con la cicatriz bajó la pistola y retrocedió, pero no antes de lanzarles una mirada que prometía que no habían terminado. Clara exhaló, sintiendo que sus piernas temblaban. «Eso estuvo cerca», susurró, mirando a Miguel. Él asintió, pero su rostro estaba tenso, sus ojos fijos en la puerta lateral del almacén, que los hombres habían dejado entreabierta en su prisa. «Es ahora o nunca», dijo, señalando la entrada. «Si queremos pruebas, tenemos que entrar». Diego palideció. «Están locos. Si nos atrapan ahí dentro, no saldremos vivos». Pero Clara ya estaba moviéndose, con la cámara en la mano y el cuaderno seguro en su chaqueta. La imagen de Sombra, luchando por su vida, le daba una determinación que no sabía que tenía. «No vine hasta aquí para rendirme», dijo, su voz baja pero firme. «Por Sombra. Por todos los perros que están ahí dentro». Miguel asintió, y Diego, aunque claramente aterrorizado, lo siguió. Se deslizaron por la puerta lateral, entrando en un pasillo oscuro que olía a humedad, sangre y miedo. El sonido de los ladridos era más fuerte ahora, un coro de dolor que resonaba en las paredes de concreto. Clara levantó la cámara, ajustando el lente para capturar en la penumbra. Cada paso era un riesgo, pero no podía detenerse. El pasillo terminaba en una puerta metálica, y a través de una rendija, Clara vio lo que había al otro lado, una arena improvisada, rodeada de jaulas llenas de perros que gruñían y se retorcían. Hombres con rostros duros apostaban dinero, mientras otros preparaban el ring, limpiando manchas de sangre seca del suelo. Clara sintió náuseas, pero siguió grabando, capturando cada detalle, las jaulas oxidadas, los perros heridos, las caras de los hombres que reían como si el sufrimiento fuera un espectáculo. Diego, a su lado, temblaba, sus ojos llenos de culpa. «Esto es lo que hacen», susurró. «Los entrenan, los drogan, los hacen pelear hasta que mueren. Y los que no sirven, como tu cachorro, los tiran». Clara apretó la cámara con más fuerza, sintiendo una furia que le quemaba el pecho. Cada imagen que capturaba era una prueba, un arma contra Salazar y su red. Pero también era un recordatorio de lo que Sombra había soportado. «Tenemos que salir de aquí», dijo Miguel, su voz baja. «Si nos ven, estamos muertos», asintieron, pero antes de que pudieran retroceder, un grito resonó desde la arena. «Cierren las puertas, Salazar está entrando». Clara sintió que el corazón se le detenía. Se agacharon detrás de un montón de cajas, con Diego temblando a su lado. La puerta principal del almacén se abrió, y un hombre entró, rodeado de guardias. Era alto, con el cabello peinado hacia atrás y un traje impecable que contrastaba con la sordidez del lugar. Eduardo Salazar. Sus ojos recorrieron la arena, y Clara sintió que la miraba directamente, aunque sabía que estaba escondida. «Tenemos que movernos», susurró Miguel, señalando una salida de emergencia al otro lado del pasillo. Pero antes de que pudieran avanzar, un ruido vino desde el exterior. Clara sacó su teléfono y vio un mensaje de Elena: «Sombra está estable, pero encontramos algo. Un microchip en su cuerpo. Tiene datos cifrados. ¿Qué está pasando?» Clara sintió un escalofrío. ¿Un microchip? ¿Qué más escondía Sombra? «Diego, ¿sabías de esto?», preguntó, mostrándole el mensaje. El chico negó con la cabeza, pero su expresión era de puro terror. «No sé nada de microchips», dijo. «Pero si Salazar lo puso, es porque ese cachorro es más importante de lo que pensamos». Clara guardó el teléfono, su mente acelerada. El microchip podía ser la clave para desmantelar la red, pero también nos ponía en más peligro. Si Salazar sabía que Sombra estaba vivo, no se detendría hasta encontrarlo. «Tenemos que volver con él», dijo, su voz firme a pesar del miedo. «Pero primero, necesitamos estas imágenes». Siguieron grabando, moviéndose con cuidado entre las sombras. Clara capturó cada detalle, los perros heridos, las apuestas, los rostros de los hombres. Pero cuando estaban a punto de salir, un guardia los vio.
Oye, tú, gritó, corriendo hacia ellos. Clara, Miguel y Diego corrieron hacia la salida de emergencia, pero la puerta estaba cerrada con un candado. El guardia estaba cada vez más cerca, y los ladridos de los perros se intensificaron, como si supieran que algo estaba a punto de estallar. Miguel forcejeó con el candado, mientras Clara sostenía la cámara con una mano y el cuaderno con la otra. Diego, temblando, intentó ayudar, pero el guardia estaba casi sobre ellos. En un acto de desesperación, Clara arrojó una caja al suelo, creando un estruendo que distrajo al hombre por un segundo. Fue suficiente. Miguel rompió el candado, y salieron corriendo al aire frío de la noche, pero cuando llegaron a la camioneta, Clara sintió que el mundo se detenía. Una figura estaba de pie frente a ellos, bloqueando el camino. Era Eduardo Salazar, con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Creían que podían entrar y salir sin que los viera, dijo, su voz suave pero letal. Denme el cuaderno. Y díganme dónde está el perro. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Estaban atrapados, y Salazar no parecía dispuesto a dejarlos ir. La noche en el puerto era un manto de sombras rotas por el destello intermitente de las farolas, que proyectaban un brillo pálido sobre el rostro de Eduardo Salazar. Su sonrisa era fría, calculada, como la de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Clara, Miguel y Diego estaban paralizados frente a la camioneta, atrapados entre el almacén y el hombre que parecía controlar cada rincón de este mundo oscuro. El aire olía a sal, óxido y el eco distante de los ladridos de los perros dentro del almacén, un recordatorio de lo que estaba en juego. Clara apretaba la cámara contra su pecho, con el cuaderno escondido bajo su chaqueta, sintiendo el peso de las pruebas que podían derribar a Salazar. Pero también sentía el peso de la ausencia de Sombra, el cachorro que había desencadenado todo esto, y la certeza de que su vida dependía de lo que hicieran ahora. El cuaderno, repitió Salazar, extendiendo una mano enguantada. Su voz era suave, casi amable, pero había una amenaza implícita en cada palabra. ¿Y el perro? Sé que lo tienen. Lote 47 no debería estar vivo. Sus ojos se posaron en Clara, y ella sintió un escalofrío, como si él pudiera ver a través de ella, hasta el corazón de su miedo y su determinación. Clara dio un paso atrás, instintivamente, buscando una salida que no existía. La camioneta de Miguel estaba bloqueada por Salazar y dos guardias que habían aparecido detrás de él, sus siluetas imponentes en la penumbra. Diego temblaba a su lado, sus manos apretadas en puños, mientras Miguel mantenía una postura firme, aunque Clara notó el leve temblor en sus dedos. No sabemos de qué hablas, dijo Miguel, su voz calmada pero tensa. Solo somos curiosos. Nos vamos ahora. Salazar soltó una risa baja, sin humor. Curiosos, repitió, como si la palabra fuera un chiste. Nadie viene aquí por curiosidad. Y nadie se va sin mi permiso. Hizo una señal a los guardias, que avanzaron, uno de ellos sacando una pistola del cinturón. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La cámara en sus manos era su única arma, las imágenes que había capturado eran su única esperanza. Pero si Salazar recuperaba el cuaderno, todo habría sido en vano. Diego dio un paso adelante, su voz temblando pero decidida. Señor Salazar, por favor, dijo, levantando las manos. No tienen que hacer esto. Puedo explicarlo, puedo. Sus palabras fueron interrumpidas por un movimiento rápido. Uno de los guardias lo agarró por el brazo, torciéndoselo con fuerza, y Diego dejó escapar un grito de dolor. Clara sintió una oleada de rabia. Diego era solo un chico, atrapado en el mismo sistema que había intentado destruir a Sombra. Dijo Clara, su voz cortando el aire como un cuchillo. Todos se detuvieron, sorprendidos por la fuerza en su tono. Ella levantó la cámara, como si fuera un escudo. Tengo pruebas. Fotos, videos, el cuaderno. Todo lo que necesitas para mantener tu pequeño imperio a salvo. Pero si nos haces daño, esas pruebas llegarán a la prensa. Tengo un amigo periodista esperando mi mensaje. Una palabra, y todo esto se acaba. Era una mentira, una apuesta desesperada, pero Clara rezó para que Salazar no lo notara. El hombre la miró, sus ojos entrecerrados, evaluándola. Por un momento, el silencio fue tan pesado que Clara pudo escuchar el latido de su propio corazón.
Luego, Salazar sonrió, una mueca que no llegó a sus ojos. Eres valiente, dijo. Pero estúpida. Nadie amenaza a Eduardo Salazar y vive para contarlo. Hizo una señal al guardia, que levantó la pistola hacia Clara. Antes de que pudiera reaccionar, un destello de movimiento rompió la tensión. Una figura pequeña y oscura salió disparada desde las sombras, un borrón de pelaje que se lanzó contra el guardia. Era Sombra. Clara sintió que el mundo se detenía. El cachorro, que debería estar en la clínica, débil y luchando por su vida, estaba aquí, gruñendo con una ferocidad que desafiaba su tamaño. Sus dientes se hundieron en la pierna del guardia, que gritó y dejó caer la pistola, tambaleándose hacia atrás. Sombra, gritó Clara, corriendo hacia él sin pensar. El cachorro se giró hacia ella, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y valentía. Clara lo levantó, sintiendo su cuerpo temblar pero firme, como si hubiera corrido kilómetros para encontrarla. ¿Cómo había escapado de la clínica? ¿Cómo los había encontrado? No había tiempo para preguntas. Miguel aprovechó la distracción para empujar al otro guardia, derribándolo contra el suelo, mientras Diego se liberó y corrió hacia la camioneta. «Vamos», gritó Miguel, arrancando el motor. Clara se arrojó al asiento trasero con Sombra en sus brazos, mientras Diego subía al copiloto. La camioneta salió disparada, levantando una nube de polvo, mientras los gritos de Salazar y sus hombres se desvanecían detrás de ellos. Clara miró por el retrovisor, viendo la figura de Salazar de pie en el camino, su rostro iluminado por los faros, una promesa de venganza en su mirada. «¿Cómo llegaste aquí, pequeño?», susurró Clara, acariciando la cabeza de Sombra. El cachorro lamió su mano, su lengua áspera y cálida, como si quisiera tranquilizarla. Pero su cuerpo estaba débil, y Clara notó que la herida en su pata sangraba de nuevo. La adrenalina que lo había llevado hasta ellos no duraría mucho. «Necesitamos volver con Elena», dijo, mirando a Miguel. «No podemos», dijo Diego, su voz temblando. «Salazar sabe dónde está la clínica. Si vamos allí, nos encontrarán». Y él hizo una pausa, mirando a Sombra. «No lo dejarán vivir. Ese microchip en su cuerpo tiene información que no quieren que salga». Clara sintió un nudo en el estómago. El microchip. Las palabras de Elena resonaban en su mente, datos cifrados, algo que hacía a Sombra más valioso de lo que parecía. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó, su voz quebrándose. «No podemos seguir corriendo para siempre». Miguel giró por una calle lateral, alejándose del puerto. «Conozco a alguien», dijo. «Un periodista, alguien que no tiene miedo de enfrentarse a tipos como Salazar. Si le damos el cuaderno y las fotos, puede exponer todo esto. Pero tenemos que ser rápidos. Salazar no esperará mucho para encontrarnos». Clara asintió, aunque la idea de confiar en alguien más la ponía nerviosa. Miró a Sombra, que ahora descansaba en su regazo, su respiración más estable pero aún débil. «Lo haremos por ti», susurró, acariciando su pelaje. El cachorro alzó la cabeza, sus ojos encontrando los de ella, y Clara sintió una conexión que iba más allá de las palabras. Sombra no era solo un perro, era un sobreviviente, un símbolo de todo lo que estaba mal en este mundo, pero también de lo que podía cambiar. Llegaron a un edificio destartalado en las afueras de la ciudad, donde las luces parpadeaban y el olor a basura flotaba en el aire. Miguel estacionó y llamó a la puerta de un apartamento en el segundo piso. Un hombre de mediana edad, con gafas torcidas y una camisa arrugada, abrió la puerta. «Miguel», dijo, sorprendido. «¿Qué demonios haces aquí a esta hora?» «Necesitamos tu ayuda, Carlos», dijo Miguel, entrando sin esperar invitación. Clara y Diego lo siguieron, con Sombra aún en sus brazos. Explicaron todo rápidamente: el cuaderno, las fotos, el microchip, la persecución. Carlos escuchó en silencio, hojeando el cuaderno con una mezcla de incredulidad y furia. «Esto es dinamita», dijo al fin, ajustándose las gafas. «Si publico esto, Salazar está acabado. Pero también nos pondrá a todos en peligro. Está conectado con gente poderosa, ¿están seguros de esto?». Clara miró a Sombra, que ahora dormía en su regazo, agotado pero vivo. «Nunca he estado más segura», dijo, su voz firme. Entregó la cámara y el cuaderno a Carlos, sintiendo que dejaba una parte de sí misma en sus manos.
Pero antes de que pudieran planear el siguiente paso, un golpe resonó en la puerta. Clara sintió que el corazón se le detenía. Carlos miró por la mirilla y palideció. «Es uno de los hombres de Salazar», susurró. «Y tiene a Miguel». Clara sintió que el mundo se derrumbaba. Miró a Sombra, que abrió los ojos, como si sintiera el peligro. Salazar no solo quería el cuaderno, quería destruir todo lo que amaban. ¿Cómo podrían salvar a Miguel y proteger a Sombra antes de que fuera demasiado tarde? La penumbra del apartamento de Carlos era densa, cargada con el olor a café rancio y papel viejo. Clara apretaba a Sombra contra su pecho, el pequeño cachorro temblando pero alerta, sus ojos brillando con una determinación que parecía imposible para un animal tan frágil. El golpe en la puerta resonó como un trueno, y las palabras de Carlos, «es uno de los hombres de Salazar. Y tiene a Miguel», cayeron sobre Clara como un balde de agua fría. Diego, a su lado, estaba pálido, sus manos temblando mientras miraba la puerta como si esperara que se derrumbara en cualquier momento. El cuaderno y la cámara, ahora en manos de Carlos, eran la única esperanza para exponer la red de tráfico de animales, pero el precio de esa verdad parecía cada vez más alto. «¿Qué quieren?», susurró Clara, su voz apenas audible sobre el latido de su propio corazón. Carlos, con las gafas torcidas y el rostro tenso, se acercó a la mirilla de nuevo, su respiración agitada. «Es el tipo de la cicatriz», dijo, retrocediendo. «Y Miguel está con él, atado. Hay otro hombre afuera, con una pistola». Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Miguel, el hombre que la había guiado a través de esta pesadilla, estaba en manos de Salazar. Y Sombra, el cachorro que había desencadenado todo, estaba en peligro de nuevo. Sombra gruñó suavemente, sus pequeños dientes al descubierto, como si sintiera la amenaza que se acercaba. Clara lo acarició, intentando calmarlo, pero su mente estaba acelerada. «No podemos quedarnos aquí», dijo, mirando a Carlos. «Si tienen a Miguel, vendrán por nosotros. Por el cuaderno. Por Sombra». Carlos asintió, metiendo el cuaderno y la cámara en una mochila vieja. «Conozco un lugar donde podemos escondernos», dijo. «Pero tenemos que rescatar a Miguel primero. No lo dejaré con ellos». Diego dio un paso adelante, su voz temblando pero decidida. «Sé cómo entrar y salir de sus escondites. Trabajé para Salazar lo suficiente como para conocer sus trucos». Clara lo miró, todavía insegura de cuánto podía confiar en él, pero la culpa en sus ojos y la forma en que miraba a Sombra le decían que estaba dispuesto a arriesgarlo todo. «Entonces, ¿cuál es el plan?», preguntó, sintiendo una chispa de esperanza en medio del miedo. Carlos señaló una ventana en la parte trasera del apartamento. «Hay una escalera de incendios. Podemos bajar por ahí y acercarnos desde el callejón. Si distraemos al tipo de la cicatriz, tal vez podamos liberar a Miguel». Era un plan arriesgado, casi suicida, pero Clara no veía otra opción. Sombra, como si entendiera, lamió su mano, su lengua áspera y cálida, y Clara sintió una oleada de determinación. «Hagámoslo», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Salieron por la escalera de incendios, el metal frío y resbaladizo bajo sus manos. La noche era un mosaico de sombras y luces parpadeantes, el aire cargado con el olor a basura y sal del puerto cercano. Clara llevaba a Sombra envuelto en su chaqueta, el cachorro sorprendentemente tranquilo, como si supiera que su presencia era crucial. Diego lideraba el camino, moviéndose con la agilidad de alguien que había aprendido a sobrevivir en la oscuridad. Carlos, con la mochila al hombro, cerraba la marcha, sus gafas brillando bajo la luz de la luna. Llegaron al callejón detrás del edificio, donde la camioneta negra estaba estacionada. Miguel estaba de rodillas junto a la puerta trasera, con las manos atadas y el rostro magullado. El hombre con la cicatriz estaba de pie frente a él, hablando por un walkie-talkie, mientras el otro guardia vigilaba el perímetro. Clara sintió una punzada en el pecho al ver a Miguel, pero también una furia que le quemaba las venas. «Voy a distraerlos», susurró Diego, señalando un montón de latas en el callejón. «Cuando lo haga, corran por Miguel». Antes de que Clara pudiera protestar, Diego se movió, derribando las latas con un estruendo que resonó en el silencio. Los guardias se giraron, y el hombre con la cicatriz gritó algo, corriendo hacia el ruido. Clara y Carlos aprovecharon el momento, deslizándose hacia Miguel.
Clara sacó un cuchillo que Miguel le había dado antes, cortando las cuerdas que ataban sus manos. «¿Estás bien?», susurró, ayudándolo a levantarse. Miguel asintió, aunque su rostro estaba tenso por el dolor. «Tenemos que salir de aquí», dijo, su voz ronca. Pero antes de que pudieran moverse, el hombre con la cicatriz volvió, su pistola apuntando directamente a ellos. «Ni un paso más», gritó, su voz llena de rabia. Clara sintió que el tiempo se detenía, pero entonces Sombra, que había estado tranquilo hasta ese momento, se lanzó desde sus brazos, un borrón de pelaje oscuro que se abalanzó contra el guardia. El hombre gritó, sorprendido, mientras Sombra mordía su pierna con una ferocidad que desafiaba su tamaño. La pistola cayó al suelo, y Miguel se lanzó hacia ella, arrebatándosela antes de que el guardia pudiera reaccionar. «¡Corre!», gritó, apuntando al hombre mientras Clara recogía a Sombra, que temblaba pero seguía gruñendo. Diego apareció desde las sombras, jadeando, y juntos corrieron hacia la camioneta de Miguel, que estaba estacionada a unas calles de distancia. Subieron al vehículo, con el corazón de Clara latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar el rugido del motor. Sombra, en su regazo, lamió su mano, como si quisiera asegurarle que estaba bien. Pero Clara sabía que no estaban a salvo. Salazar no se detendría, no después de esto. «¿A dónde vamos?», preguntó, mirando a Carlos, que sostenía la mochila con el cuaderno y la cámara. «A la redacción», dijo Carlos, ajustándose las gafas. «Si publicamos esto ahora, Salazar no tendrá tiempo de reaccionar. Pero tenemos que movernos rápido». Clara asintió, aunque la idea de exponer todo la aterrorizaba. Miró a Sombra, que ahora descansaba en su regazo, su respiración más estable pero aún débil. El microchip en su cuerpo, los datos cifrados que Elena había encontrado, eran un misterio que aún no habían resuelto, pero Clara sabía que eran la clave para acabar con Salazar. Llegaron a la redacción, un edificio viejo con ventanas empañadas y un letrero que decía, «El Faro». Dentro, el olor a tinta y papel llenaba el aire, mezclado con el zumbido de las computadoras. Carlos se sentó frente a una pantalla, subiendo las fotos y videos de la cámara mientras Clara y Miguel vigilaban la puerta. Diego se quedó junto a Sombra, acariciando al cachorro con una ternura que sorprendió a Clara. «Lo siento, pequeño», susurró Diego. «Nunca quise que pasaras por esto». Clara observó al cachorro, que alzó la cabeza y lamió la mano de Diego, como si lo perdonara. «Es un luchador», dijo Clara, su voz suave pero llena de orgullo. «Nos salvó a todos esta noche». Y era cierto. Sin Sombra, no habrían escapado del almacén, no habrían encontrado el coraje para enfrentarse a Salazar. Carlos trabajó rápido, redactando un artículo que exponía la red de tráfico de animales, con nombres, fechas y las imágenes del almacén como prueba. Cuando terminó, presionó «enviar», y el artículo se publicó en la página web del periódico, con copias enviadas a otros medios y a las autoridades. Clara sintió una mezcla de alivio y miedo. Habían ganado una batalla, pero la guerra contra Salazar no había terminado. De repente, el teléfono de Clara vibró. Era un mensaje de Elena: «Sombra necesita cirugía para el microchip. Es urgente. Vengan ahora». Clara sintió que el corazón se le detenía. Miró al cachorro, que ahora dormía en su regazo, agotado pero vivo. «Tenemos que volver con él», dijo, mirando a Miguel y Diego. Salieron de la redacción, con la camioneta rugiendo por las calles vacías. Cuando llegaron a la clínica, Elena los esperaba, su rostro serio pero esperanzado. «El microchip tiene datos sobre experimentos ilegales», dijo, mientras preparaba a Sombra para la cirugía. «Si lo extraemos, podríamos tener más pruebas contra Salazar». Clara asintió, aunque la idea de someter a Sombra a otra prueba la aterrorizaba. Horas después, la cirugía terminó, y Sombra salió con una venda en el cuello pero vivo. Clara lo tomó en sus brazos, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo. «Tú me salvaste, pequeño», susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. «Ahora somos familia». Días después, el artículo de Carlos se volvió viral, y las autoridades comenzaron a desmantelar la red de Salazar. Clara adoptó a Sombra, llevándolo a su pequeño apartamento, donde el cachorro encontró un hogar y un propósito. Cada mañana, lo veía correr en un parque cercano, su pelaje brillando bajo el sol, y Clara sentía que, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado un sentido en su vida. Sombra no era solo un perro,
Era un símbolo de resistencia, de esperanza, de todo lo que podían lograr cuando luchaban juntos.